Bueno, muy buenas tardes, saludo a todos mis amigos y hermanos, en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador del Señor Jesucristo. Buenas tardes, buenas noches, bueno, sea su horario en que usted vaya a ver esta conferencia. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, los saluda a su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Canal de la Iglesia del Nombre de Jesús, transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, como ustedes vieron ahí en la diapositiva, podemos llamarla así, y también como está apareciendo abajo lo que es el título de este programa el día de hoy, es un cara a cara entre el pastor trinitario Carlos Rivas, que es un experto en los insultos, sí, es un experto, de verdad, y su siervo y amigo Alex Cerrato, el apologista unicitario, sí, como ya se me conoce, mi persona. Cuando digo que el pastor trinitario Carlos Rivas es un experto en insultar, es porque yo he sufrido los insultos de él. Hace un tiempo atrás, yo lo tenía él agregado a pues, los números que yo tengo, los números de teléfono, y le escribí y para que tuviésemos una charla referente a unos insultos que él dijo en un programa pasado, una prédica de él, y lo que hizo fue llenarme de insultos, llamarme cerdo, sí, llamarme, bueno, es una cantidad de cosas que me dijo, y eso es lo que él hace en cada prédica. Bueno, yo le digo la verdad, yo comparto que nosotros tenemos que presentar defensa de la fe. Pues, un trinitario tiene que presentar defensa de lo que cree, pero hombre, hágalo con argumentos. Yo le invito a usted, amigo trinitario, lo invito a que lo haga con argumentos, amigo trinitario, dualista, binitario, y es más, a nosotros mismos, los unicitarios, yo invito a que hagamos todo esto, ¿sí? De presentar defensa de nuestra fe, hagámoslo con argumentos, no con insultos, argumentos. Vamos a ver entonces este cara a cara y en base a cuál es la doctrina de los apóstoles. El amigo Carlos Rivas ha dado una prédica donde él nombra la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver si es así. Acompáñeme, por favor, acompáñeme allá a mirar esto que él dijo. Ahí lo tenemos ahí el pastor Carlos Rivas, ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a mirar si lo que él dice es verdad, ¿vale? Vamos a mirar, escuchémoslo, por favor, escuchémoslo. Cosas de arriba es una de las características de una persona que ya nació de nuevo. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alabado Jesús. Esto es para aquellos hijos del diablo que dicen que solamente existe el Hijo y el Padre no, y el Espíritu Santo no. Si tú no crees en las tres divinas personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estás bien endemoniado. Porque la doctrina de los apóstoles siempre predicaron al Padre, siempre enseñaron del Hijo y siempre enseñaron del Espíritu Santo. Así que si tú vas a una iglesia que se llama Jesús solo, como de las que hay en Estados Unidos, y no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo, estás endemoniado, amigo. Escapa de ese lugar, sal de ese lugar, porque esa iglesia es una iglesia diabólica. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Característica de una persona que ya nació de nuevo. Por eso dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, eres la nueva criatura, busca las cosas de arriba.
De lo contrario, si no ha resucitado con Cristo y sigue siendo el mismo viejo sinvergüenza, el mismo viejo mañoso, el mismo viejo pícaro, si sigue siendo la misma vieja sinvergüenza que te pinta los labios, que te depilas las cejas, que te cortas el pelo, no has nacido de nuevo. Sigue siendo la misma vieja sinvergüenza, puerca, cochina, asquerosa. Bueno, hemos escuchado al pastor Carlos Rivas con esta afirmación, ¿sí? Lo hemos escuchado y vamos nosotros a darle respuesta, vamos a darle una respuesta contundente a lo que él nos ha dicho en este día. Primero, pues como siempre es habitual del pastor Carlos Rivas, el insulto. Escúcheme bien, el insulto. El pastor Carlos Rivas no puede pasar por alto el insultar a los unicitarios. Yo pregunto, ¿cuál es la rabia que nos tienen? ¿Por qué siempre se nos tiene que tratar de hijos del diablo? ¿Sí? Secta, bueno, aunque eso no es raro, ¿no? Eso no es raro, porque a los apóstoles le llamaron secta. ¿Sí? Aquella secta, la de los nazarenos. Sí, eso no es raro, no es raro. Pero ¿por qué siempre tenemos que recurrir al insulto y no al argumento? ¿Por qué? Vamos a mirar algo. El pastor Carlos Rivas dice algo concerniente a la doctrina de los apóstoles. Él habla de la doctrina de los apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cita un texto que está en Colosenses, donde dice que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Y habla del nuevo nacimiento. Pero yo aquí tengo que aclarar algo. Yo aquí tengo que aclarar algo y vamos a aclararlo por medio de la Escritura. Escúcheme bien. Vamos a aclararlo por medio de la Escritura. ¿Será verdad? ¿Será verdad que los apóstoles hablaron de la doctrina de las tres divinas personas? Eso no es cierto. Y lo escuchamos al principio de este video. Escuchemos por favor de nuevo. Las cosas de arriba es una de las características de una persona que ya nació de nuevo. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alabado Jesús. Esto es para aquellos hijos del diablo que dicen que solamente existe el Hijo y el Padre no, y el Espíritu Santo no. Si tú no crees en las tres divinas personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estás bien endemoniado. Ok, nos llama a aquellos hijos del diablo que no creen en el Padre, solamente creen en el Hijo. Él dice, solamente creen en el Hijo, no creen en el Padre, ni en el Espíritu Santo, dice él. Aquellos hijos del diablo que no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo, solamente creen en el Hijo, dice el pastor Carlos Rivas. Pues déjeme decirle, el señor Carlos Rivas, que nosotros creemos según la Escritura, ¿sí? No creemos que exista solamente un Hijo. No, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero creemos lo que dice la Escritura, que Jesucristo es el todo. Y usted leyó Colosenses, y voy a mostrarle allí, en Colosenses, que dice Pablo en Colosenses que Jesucristo es el todo. No es una parte, es el todo. Colosenses capítulo 3, verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Escuche bien, Cristo es el todo y en todos. Cristo no es una parte, Él es el todo. Él es el todo. Entonces, eso es una falsedad, que usted diga que nosotros solamente creemos en el Hijo. No, creemos que Jesucristo es el todo. Y al decir que Jesucristo es el todo, creemos que Él es el profeta enviado de parte de Dios. Como lo dice Deuteronomio. Moisés dice, profeta como yo os enviará el Señor. A Él oí. A Él oí. ¿Sí?
Él es, escúcheme bien, el sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Él es, escúcheme bien, el sacerdote. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Sí, Él es todo eso. ¿Y qué más puedo enumerar? Él es el príncipe. ¿Sí? Él es el rey. Escuché bien porque así lo llaman. Príncipe. Él es el rey. Él es el sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Pero a la vez también es el sacrificio. Él es el alfa, el principio, pero también es el fin. Él es el alfa, pero también es la omega. Él es el primero, también es el último. Él es el todo. Él es el Padre, también es el Hijo. Y Él mismo es el Espíritu Santo. Y eso sí lo dice la Escritura. Por eso Pablo dice que Él es el todo en todos. Eso es una, ¿cómo podemos llamarlo? Es una falsedad decir que nosotros solamente creemos en el Hijo. ¿Sí? No, nosotros creemos que Jesucristo es el todo. ¿Ya? Él es el todo, no una parte, Él es el todo. Ahora, vamos a ir desglosando cada una de estas cosas. Usted dice, Pastor Carlos Rivas, usted nos dice que pues lo dice la Escritura, ¿no? Lo dice la Escritura que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Pero esa diestra significa, según la Biblia, significa para Dios, significa que Cristo se sentó a la derecha de Dios. ¿Significa eso o significa otra cosa? Si Él es el todo, ¿sí? Y voy a mostrar con los escritos de Pablo que Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo, lo voy a mostrar, pero si Él es el todo, entonces se sentó a la derecha de otra persona divina de Dios. Y le aclaro algo a los amigos trinitarios, les aclaro algo. La Biblia no dice o no habla de la doctrina de las tres divinas personas. Eso es falso. No hay trinitarios sobre el mundo, escúcheme bien, no lo hay. Y reto a los trinitarios que el que quiera mostrarme la doctrina de las tres divinas personas, el verso donde diga que los apóstoles creyeron en las tres divinas personas, ¿sí? Lo invito a que llame al número que está apareciendo en pantalla y me diga, señor Cerrato, yo quiero mostrarle a usted la doctrina de las tres divinas personas que sí la dijo Pablo o alguno de los apóstoles, porque eso no lo dijeron ellos no dijeron eso. Ahora, es muy cierto que Cristo, dice la Escritura, ¿sí? Está sentado a la diestra de Dios, pero eso no se refiere que esté sentado, como dicen, a la derecha de un Dios llamado el Padre, como dijo el señor Carlos Rivas, no. Si nosotros leemos literalmente la Escritura, por ejemplo, nos dice, vamos a leer por aquí, nos dice por aquí, vamos a leer qué significa diestra para Dios. La diestra de Dios es su poder. Éxodo capítulo 15, verso 6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y la grandeza de tu poder. La diestra de Dios es el poder de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Verso 12, extendiste su diestra y la tierra los tragó. ¿Pero qué es la diestra de Dios? Pues ya lo leímos. Es el poder de Dios. Y así es que dice la Biblia que Cristo se sentó a la diestra del poder de Dios. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 26, verso 64. Vamos a leer allá. Leamos. Es importante que nosotros tenemos que leer las Escrituras. Es muy importante eso. Nosotros tenemos que leer las Escrituras, ¿sí? Porque ellas son las que nos dicen la verdad. Mateo capítulo 26, vamos a leer allá, por favor, acompáñenme rapidito, hágalo rápido allá. Mateo capítulo 26, verso 64, leamos, por favor. ¿Cómo es que Cristo se sentó a la diestra de otro Dios? No, dice que está sentado a la diestra del poder en las alturas. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, porque diestra en Dios es su poder, y viniendo en las nubes del cielo. Cristo no se sentó a la diestra, a la derecha de otro Dios, no, en el poder de Dios. Marcos capítulo 14, verso 62, lo ratifica. Leamos allá lo que dice Marcos capítulo 14,
verso 62, y después leemos Mateo 22, Lucas 22, 69. Marcos 14, 62. Leamos rapidito. Muy importante esto. 14, 62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Como vemos, esto lo ratifica Lucas 22, 69. Lucas capítulo 22, verso 69. Escuchemos esto, 22, 69, que dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Y sabe qué dice Hebreos capítulo 1, verso 3, hablando de que Cristo se ha sentado a la diestra de dónde? Dice allá, si usted lee la Biblia en la Biblia de Pablo Betzón, si la traducción de Pablo Betzón, dice allá, vamos a leer, Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, escuche bien, el cual siendo el resplandor de su gloria, Dios es invisible, pero Cristo es el resplandor de la gloria de él. Cristo es el resplandor y la imagen misma de su persona, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder. ¿Ah? El cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor de la gloria de Dios es su imagen. Y dice la imagen misma de su persona. Cuando habla de la imagen misma de su persona se refiere a la parte visible de Dios. Dice que se sentó, ¿sí?, en la majestad, a la diestra de la majestad en las alturas. No fue otra persona divina. No, siendo Jesús la imagen misma de la persona del Padre. ¿Sí? Siendo la imagen misma de la persona del Padre. El resplandor de su gloria, se sentó en la majestad, a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó en el poder de Dios. Ahí donde está sentado, en el poder de Dios. ¿Sí? No está sentado en otra persona o al lado de otra persona divina. Eso es falso. ¿Sí? ¿Y por qué los amigos trinitarios no toman esto como base? ¿Por qué no lo toman como base? Porque pues en realidad no pueden argumentar sobre esto. No pueden argumentar sobre eso porque pues ven Trinidad donde no la hay. Ahora, vamos a mostrar que ninguno de los apóstoles, escuche bien, ninguno de los apóstoles habló de tres divinas personas. Pablo dice que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, y lo dice en Efesios capítulo 4, verso 6 o 10, si no estoy mal, dice un Dios y Padre. Léalo, por favor. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Efesios capítulo 4, vamos a leer allá. Un Dios y Padre de todos, en el verso 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Le recuerdo que Pablo dice en Colosenses que Cristo es el todo en todos. Colosenses capítulo 3, si no estoy mal, allá leímos, verso 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y hay un Dios Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Quién es ese? Cristo, evidentemente, porque Cristo es sobre todos y es el mismo en todos. ¿Dónde dice más eso? Romanos capítulo 9, verso 5, dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Y el Padre es el que está sobre todos. ¿Y quién es el que está por encima de todos? Cristo. Cristo el que está por encima de todos. ¿Y quién es el que está en todos? Cristo. Él es el todo en todos. O sea, hay un Dios Padre. ¿Quién es ese? Cristo. Y solamente hay un Dios, el Padre. ¿Quién es? Dice que Cristo es Dios por encima de todas las cosas. Y el verso 8 de Romanos 9, 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, Dios tiene unos hijos. Y está hablando del Dios del verso 5. Y solamente hay un Dios, el Padre. Para Pablo, Jesucristo es el único Dios, el Padre. Para Pablo, escúcheme bien, Jesucristo es el único Dios, el Padre, no es otro. No es otro. Ahora, antes de continuar con eso, mis hermanos, los invito a que lleven los libros
La unicidad, única verdad de Dios 1 y 2, aquí están los libros, la unicidad, única verdad de Dios, tomo 1, tomo 2, aquí están. Y los libros en defensa de la unicidad, aquí está el tomo 1, en defensa de la unicidad, tomo 1, en defensa de la unicidad, tomo 2, aquí está el tomo 2, en defensa de la unicidad, y el libro Catolicismo al Descubierto. Lleve sus libros, ¿sí? En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, y la unicidad, la única verdad es unidos. Ahí están apareciendo los números para que llamen y piden sus libros, por favor. Ahí vamos a aprender todo esto. Todo eso que estamos viendo allí está, ¿sí? La mayor parte está allí. Bueno, Pablo dice que Jesucristo es el Dios Padre. ¿Dónde dice eso? Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Dice, para nosotros solamente hay un Dios. Y Pablo dice que solamente hay un Dios, ¿sí? El Padre, ¿sí o no? Un Dios y Padre. Eso lo dice Pablo. Un Dios, el Padre. Pero Pablo dice que ese Dios, Padre y Señor es Jesucristo. ¿Dónde lo dice? 2 Tesalonicenses 2:16, que dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación y buena esperanza por gracia. ¿Dónde más lo dice? 2 Corintios, solamente voy a leer 2 versos que aparecen en Apocalipsis, en las cartas de Pablo. 2 Corintios capítulo 6, verso del 16 en adelante dice, y Dios, como dijo Dios, ¿cuál Dios dijo? El Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente según Pablo? Según 1 Timoteo 4:10, el Dios viviente es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Entonces está hablando del mismo Jesucristo. El Dios viviente es Jesucristo, el Salvador. 1 Timoteo 4:10. ¿Sí? Esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador? Tito 2:13 dice que el Salvador es Jesucristo. Entonces, cuando habla del Dios viviente, está hablando de Jesucristo. Y solamente hay un Dios, el Padre, recuerde eso, y un Señor, Jesucristo. Y aquí Pablo, en este verso, 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, en adelante nombra a Jesucristo como Dios, Señor y Padre. Escuche bien, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi hijo. El Dios que dijo que habitaría entre nosotros se llama el Padre. Isaías 52:6, Isaías 33:22, Isaías 35:4. Dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Vosotros me seréis hijos e hijas. Recuerde que hay un Dios, el Padre, y hay un Dios que es sobre todos. El Padre, según Pablo en Efesios 4:6, es sobre todos. Y ese que es sobre todos es Cristo, según Romanos 9:5. Y el que es en todos, ¿sí? Es el mismo Cristo, según Colosenses capítulo 3, verso 11. Pero aquí dice que Jesucristo es Dios, Señor y Padre, que nosotros seremos a Él por hijos. Si salimos de todo ese paganismo, y dice, ¿y quién lo dice? El Señor Todopoderoso. ¿Y quién es el Señor Todopoderoso? Jesucristo, obviamente, eso lo dice Apocalipsis 1:8. Entonces ya mostré que la doctrina apostólica es que Jesucristo es ¿quién? El todo en todos, Él mismo es el Padre, Él mismo es el Hijo. Y Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Aquí lo dice en 2 de Corintios capítulo 3, capítulo 4, verso 5, dice así, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿A quién predican ellos? A Jesucristo como Señor. Ellos no predicaban la Trinidad. Eso sí es falso. Ellos no dicen que predicaban a las tres divinas personas, no, predicaban a Jesucristo como Señor. Y en el capítulo 3, verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y solamente hay un Espíritu. ¿Sí? Solamente hay un Espíritu. Entonces vemos eso. Ahora, para completar esto, Romanos en el capítulo 8, Gálatas en el capítulo 4, verso 6, dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Escuche bien, si solamente hay un Espíritu que está en nosotros, ¿sí? Que está en nosotros, dice dice en el capítulo 8, verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Estoy leyendo Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero Gálatas capítulo 4, verso 6 dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Por eso Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y aquí dice, en el capítulo 8, verso 5 de Romanos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu.
¿Y cuál es ese espíritu? El espíritu del Hijo según Gálatas 4:6. Y Pablo ratifica aquí en Romanos 8, ¿sí? Versos 9 y 10, que Cristo es ese espíritu. Leamos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quién es el espíritu? Cristo, evidentemente. Cristo. Él es el espíritu. ¿Mm? Evidentemente, por eso Pablo dice que él es el todo en todos. El Padre, él mismo es el Hijo y él mismo es el Espíritu Santo. No pelee con Cerrato, no pelee conmigo. No pelee conmigo, pelee con la Escritura. Pelee con la Escritura. Ahora, los apóstoles no predicaron ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Voy a citar dos más. Voy a citar a Santiago. Santiago en su capítulo 2, verso 9 de su epístola dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dios, y el único Dios que hay es el Padre, no hay otro. No está hablando de Dios trino. Capítulo 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Y ese Dios es el Padre. No me vayan a decir que el Dios trino, porque los apóstoles, siendo judíos, no creían que había otro Dios, sino el Padre. Un solo Dios tenemos, un solo Padre. Ese es el creo de ellos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero lo que me extraña a mí es que dicen ellos que el Padre, o Santiago dice que el Padre es el Señor. ¿Y el Señor quién es? Jesucristo. Santiago en el capítulo 2, verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Escuche bien, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Escucha bien lo que está diciendo allí, ¿no? Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero en el capítulo 3, escúchenme bien, en el capítulo 3, un segundito por favor. En el capítulo 3, verso 9 de la carta a Santiago, el texto griego y la Biblia de las Américas dicen esto. Escuche bien qué es lo que dice. Vaya hacia allá, ya está allá. Capítulo 3, verso 9 dice, con ella bendecimos al Señor y Padre. ¿Cómo es posible? Si solamente hay un Señor, Jesucristo, y solamente hay un Dios, el Padre. Entonces Jesucristo es el Señor y Padre. Él es el Dios y Padre. Él es el Dios y Padre. Y eso que solamente estoy leyendo versos, ¿sí? Y no estoy leyendo todo. Yo le podría nombrar muchos más versos. Ahora, recordemos que Juan también dice lo mismo. Juan dice que el Espíritu es la verdad. ¿Dónde dice eso? Juan en su carta, su primera carta, capítulo 5, verso 6 dice, este es Jesucristo. Escuche bien, este es Jesucristo. Y allí dice que el Espíritu es la verdad. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Capítulo 14 de Juan dice, Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo, no dice nosotros, no, yo. Pero dice que el Espíritu es la verdad, Juan dice eso. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús es el Espíritu. Eso lo ratifica. Ahora, Juan en su carta, en su evangelio dice en Juan capítulo 1, verso 10, que en el mundo estaba el verbo, el cual es el Hijo, ¿no? ¿Sí? Pero es que como Jesucristo es el todo en todos, Juan también lo muestra como el Padre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Capítulo 1, verso 10. Allí usted lo puede buscar. ¿Dónde? Capítulo 1, verso 10. Allí usted lo puede buscar. Capítulo 1, verso 10, donde dice que el verbo estuvo en el mundo y el mundo por él fue hecho. Pero Juan dice en el capítulo 3 de su primera carta que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre. Escuche bien, fue al Padre. Escuche bien, mirá cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no conoció a quién, al Padre. No lo conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo que estuvo en el mundo y el mundo por él fue hecho? ¿A quién fue?
el Padre. Juan, unos versos anteriores, dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre, segunda de Juan 2:23. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Ellos no hablaron de tres divinas personas, hablaron que el Hijo es el mismo Padre. Eso sí lo dijeron. Que Jesucristo es el todo en todos, Él es el todo. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Dónde más dice eso? Dice en el capítulo 1 de su primera carta, Juan dice que ellos conocieron lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros oídos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? El Hijo, evidentemente. Y ellos lo conocieron. Pero dice Juan que conocieron ellos al que es desde el principio. ¿Quién? El Padre. ¿Será que se equivocó? ¿Qué piensa usted? Capítulo 2, verso 13 de su primera carta dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. ¿A quién conocieron? Al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? El verbo. Pero ¿quién dice que conoció? ¿A quién conocieron ellos? Al Padre. El que confiesa al Hijo tiene el Padre. Jesús dijo: el que me ve a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Eso lo dijo allá en Juan capítulo 8, si no estoy mal. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Juan capítulo 8, vamos a ver. Juan capítulo 8, permítame a mí, dice, verso 19, ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también conocerías a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Por eso Juan dice que ellos conocieron a aquel que desde el principio. ¿A quién conocieron? Al Padre. ¿Y quién es ese? Cristo, el Verbo. ¿Ah? No es otro. Ahora, ya para terminar, ya estamos terminando, mis hermanos. Ya estamos terminando. Juan en su segunda carta, dice que ellos recibieron un mandamiento del Padre. Verso 4. Capítulo 1, verso 4 dice que ellos recibieron un mandamiento del Padre. Eso fue lo que ellos recibieron. Ellos recibieron un mandamiento del Padre. ¿Y cuál fue ese mandamiento? Usted está allí. Lea, por favor, cuál fue ese mandamiento. Dice: de amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. Dice: mucho me regocijé porque hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino que hemos tenido del principio, que nos amemos unos a otros. Nos amemos unos a otros. Ese mandamiento aquí lo recibieron del Padre. Juan en el capítulo 13, recuerda que Juan está diciendo que ese mandamiento lo recibieron del Padre. Juan en su capítulo 13 dice que ese mandamiento lo dio Jesús. Capítulo 13, verso 33 en adelante. Dice así: hijitos, dice quién, Jesús, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo a vosotros: a donde voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo os he amado, un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen unos a otros. ¿Quién dio ese mandamiento de amarnos unos a otros? El Padre. ¿Quién fue ese? Jesús. Los apóstoles dijeron que Jesucristo era el todo en todos. Para los apóstoles, Él es el alfa, la omega, principio y fin. Él es el Padre, Él es el Espíritu, Él es el primero, Él es el último, Él es el Hijo, el todo. Y para terminar, Jesús dice en la carta a los Apocalipsis, en la carta a las 7 iglesias en Apocalipsis, que Él es el Espíritu. Y firma así, Él firma así. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros La Unicidad Única, Verdad de Dios, tomo 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto, y por favor compartan esta y todas las conferencias de tu canal Pentecostal. Compártela en todas las redes sociales. Listo. Hemos refutado hoy al pastor trinitario Carlos Rivas. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga. Compartan y lleven los libros. Ahí aparecen los números, por favor. Compartan y lleven los libros. Dios les bendiga, mis hermanos. Dale un gran me gusta y comparte esta conferencia. Dios te guarde.